Hola, muy buenos días. Hoy te voy a hablar acerca de los criterios de divisibilidad. Estos criterios nos van a servir para que tú puedas saber en una cifra grande si es divisible entre 2, entre 3, entre 4, 5 o hasta el número 11, que es los que vamos a marcar y son los más comunes para que tú puedas facilitar tu trabajo al momento de hacer divisiones. Comencemos entonces primeramente por el 2. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Bueno, un número es divisible entre 2 si su última cifra es par. Es decir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde tú puedas observar este criterio para poder trabajar. Por ejemplo, el número 3594, ¿será divisible por 2? Sí. ¿Por qué razón? Su última cifra es el número 4, por lo tanto esa cifra es par. Y este número es divisible entre 2. Si tienes oportunidad, compruébalo para que verifiques que estamos en lo correcto. Vamos ahora a ver cuándo un número es divisible entre 3. Es un divisible entre 3 cuando la cifra tiene al sumarse todos sus dígitos un múltiplo de 3. Veamos cómo puede ser un ejemplo de esto para que tengas una idea de cómo se aplica la regla. Por ejemplo, el número 123 es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque si tú sumas los 3 números que forman el dígito 1 más 2 más 3, me da 6. Y el 6 es un múltiplo de 3. Puedes hacer algunos ejemplos para que hagas esta práctica con la regla. Escríbelos en tu libreta y aplica la regla. Vamos ahora a los múltiplos de 4, cuando estos son divisibles entre 4. Un número es divisible entre 4 si termina en 2 ceros o si el número que está formado por sus últimas 2 cifras es un múltiplo de 4, es decir, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 y así sucesivamente. ¿Vamos bien? Vamos a verlo aplicado a un ejemplo. El número 5956 ¿es divisible entre 4? Sí. ¿Por qué? Vamos a fijarnos en las dos últimas cifras del número, 5, 6. Y 56 es un múltiplo de 4. ¿Vamos bien? Vamos al siguiente número. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Un número es divisible entre 5 si su último número es el 5 o el 0. Veamos algún ejemplo donde podamos ver esta actividad. La cifra 175 es un número divisible entre 5, sí. ¿Por qué? Porque el número 5 termina, ¿ok? Es el 5. Si pusiéramos otro ejemplo, 170 es divisible entre 5, sí. 1840 es divisible entre 5, sí. Me gustaría que hagas tus propios ejemplos para que tengas una lista y puedas practicar y dominar la regla. Vamos a ver ahora el criterio de división para el 6. Un número es divisible entre 6 cuando éste sea divisible por 3 y por 2, es decir, que sea par. Vamos a ver aquí. El ejemplo. 246 ¿es divisible entre 6? Sí. ¿Por qué? Por ser múltiplo de 3. ¿Recuerdas la regla que dimos? Y es par. El 6 es par. Así es que también es divisible entre 6. Los dígitos 2 más 4 más 6 nos dan los 12. Divisible entre 3. Y es el múltiplo de 3 y el 12 es un número par. ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que las reglas y los criterios te vayan quedando claros para que los puedas ubicar.
¿Qué te sugiero que hagas? Haz una tablita, haz un resumen donde puedas escribir todas las reglas que estamos marcando en estos momentos. Vamos a pasar a la siguiente. Cuando un número es divisible entre 7. Esta reglita es un poquito más laboriosa. Vamos a aplicar la regla que dice las unidades más el triple de las decenas más el doble de las centenas debe de ser un múltiplo de 7. Si el número tiene más de 3 cifras, es decir, si es un número de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 cifras, vamos a separar por grupos de 3 y aplicamos la reglita que está arriba. Y después vamos a restar los resultados de cada grupo. Vamos a hacer un ejemplo. El número 574, ¿será divisible entre 7? Sí. ¿Por qué? Vamos a ver la reglita. Las unidades, ¿cuáles son las unidades? 4. Escribimos el número 4. Más, dice, el triple, el número 3. Abrimos un paréntesis para poner las decenas. ¿Cuántas son las decenas? 7. Más, dice, el doble de las centenas. Más 2. Abrimos el paréntesis. ¿Y cuáles son las centenas? 5. Hacemos la operación. 7 por 3, 21. 5 por 2, 10. 10 más 21 más 4 me dan 35. Y 35 es un múltiplo de 7. Como ves, la reglita es un poquito más laboriosa, pero la podemos aplicar. Vamos a hacer un número grande para que puedas ver cómo activa la parte inferior. El número 133.462. ¿Será divisible entre 7? Vamos a ver. Vamos a dividir en grupos de 3. 133 y 462 por separado. Las unidades, 2. Más el triple de las decenas, 6. Más el doble de las centenas, que es un 4. Sería 6 por 3, 18. 4 por 2, 8. 8 más 18 más 2 me dan 28. Ahora me voy al otro grupito de 3. Unidades, 3. Más el triple de las centenas, que es de las decenas, es también otro 3. Más el doble de las centenas, que es un 1. 3 por 3, 9. 2 por 1, 2. 2 más 9 más 3 me dan 14. ¿Qué voy a hacer ahora? A restar esos resultados. 28 le quito 14, me dan 14. Y 14 es múltiplo de 7. Entonces, es muy importante que te sepas todas las tablas de multiplicar. Vamos a ver ahora la regla para la divisibilidad del número 8. Cuando un número es divisible entre 8. Cuando termina en 3 ceros o sus últimas cifras son múltiplos de 8. Entonces sería 8, 2, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32 y así te vas. ¿Ok? Entonces, el 8 está compuesto de los factores 2 y 4, por lo cual el número también es divisible por el 2 y por el 4. Vamos entonces a dar un ejemplo. ¿El número 15.816 es divisible por el 8? Sí. Vamos a ver, la terminación 816 es múltiplo de 8. ¿Ok? Observamos, termina en 16 y 16 es un número múltiplo del 2 y del 4, por lo tanto también puede ser del 8. El 6 es par, el 2... Las últimas dos cifras, 16, son múltiplos del 4, entonces directamente podemos decir que sí es múltiplo del 8. Haz algunos ejercicios para que practiques la regla. Vamos a la del número 9, criterio de divisibilidad. Un número es divisible entre 9 si sus cifras suman un múltiplo de 9. Ejemplo, 783. Aplico las reglas. Sumamos los tres números. 7 más 8 más 3 igual a 18. Y el 18 es un múltiplo del 9. Por lo tanto, será divisible entre el 9. Recuerda las tablas. Vamos a ir recordando las multiplicaciones para que puedas saber cuál es el múltiplo. Nos vamos
ahora al criterio de un número cuando es divisible entre 10. Un número es divisible entre 10 si termina en 0. Solamente se termina en 0. Ejemplo, 1650 es divisible por 10. Sí, ya que termina en 0. Y también porque otro número que tiene el 0. El 5. ¿Cuál otro número también tiene el 0? El 2. Muy bien. Entonces ya puedes ir haciendo tu práctica para que puedas trabajar los ejercicios. Vámonos al último. Cuando un número es divisible entre 11. Es divisible entre 11 cuando la diferencia de las sumas de las cifras de los lugares pares y la resta de la suma de los impares, el resultado debe de ser un 0 o un múltiplo de 11. Vamos a observar aquí. Te voy a poner el ejemplo. 418. ¿Será divisible entre 11? Sí. Vamos a ver cuáles de estos tres números son pares. El 4 y el 8. Así es que los voy a sumar. 4 más 8 me da 12. ¿Cuáles son números impares? El 1. No hay ningún otro número, entonces aquí voy a hacer la resta. 12 menos 1 me da 11. Y el 11 es un múltiplo del 11. Entonces, hemos encontrado nuestros criterios de divisibilidad para el número 11. Pero entonces que estos criterios te hayan servido mucho, hagas tu propia tabla, tengas todas las reglas en una sola hojita para que las vayas familiarizándote con ellas y cuando ya las puedas dominar, las apliques directamente y facilites tus divisiones. Fue un gusto trabajar contigo. Recuerda que la práctica hace al maestro. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.